Mi teléfono se me resbaló de la mano y cayó al suelo con un golpe seco. La pantalla seguía encendida, mostrando la imagen. Era mi hija, Ope, vestida de novia, sonriendo al lado de un hombre al que apenas conocía. «Ope, ¿te casaste?», pregunté. «Sí, mamá. Ayer». Al otro lado de la línea se oían los sonidos de la calle. Autos, pasos, voces, todo, menos emoción. «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me invitaste?». «Fue algo pequeño, mamá. Solo la familia». Esa palabra retumbó en mi cabeza. Familia. Tomé el teléfono, miré esa sonrisa congelada en la pantalla y lo entendí. Tal vez me había convertido en un pensamiento lejano, un detalle fuera del marco. Eliminé la foto y, en el silencio que quedó, surgió una pregunta que aún no puedo responder. ¿Qué hace una madre cuando deja de ser parte de la familia? Mi nombre es Clara May Harrison, y durante 67 años creí que la familia lo era todo. Crié sola a mi hija Ope después de que mi esposo Ilaiche falleciera. Trabajé limpiando casas para dos familias distintas, los Rothwell y los Miller, para pagarle la universidad. Ahorré cada dólar para que pudiera tener la boda de sus sueños. Siempre imaginé estar junto a ella en el altar, tomándole la mano, viendo cómo cumplía el mayor sueño de toda mujer. Pero el martes pasado, mientras tomaba mi café de la mañana y revisaba el teléfono, vi una foto en Facebook que lo cambió todo. Ahí estaba Ope, con un vestido blanco, al lado de su esposo, Devon Hayes. Los únicos presentes eran sus padres, Franklin y Eleanor Hayes. Mis ojos recorrieron cada detalle de esa imagen una y otra vez. Ope estaba radiante, sonriendo como nunca antes la había visto. Y el pie de foto decía, «Nuestro día especial, familia completa». Familia completa sin mí. No hubo invitación, ni conversación, ni explicación. Me enteré de la boda de mi hija igual que un extraño se entera de las noticias en Internet. Mi corazón se rompió de una forma que ni siquiera sentí cuando Ilaiche murió. Sentada en mi cocina en Atlanta, con la taza temblando en mis manos, entendí que para Ope yo tal vez ya no existía como madre, sino solo como un recuerdo incómodo del pasado. La llamé 3 veces ese día. Todas las llamadas fueron directo al buzón. Le envié mensajes fingiendo no haber visto nada, preguntándole si todo estaba bien, si necesitaba algo. La respuesta llegó recién por la tarde. «Estoy bien, mamá. Hablamos luego». Hablamos luego. Como si la boda de su propia hija fuera un asunto menor que podía posponerse. Esa noche, acostada mirando el techo, comprendí que había pasado toda mi vida siendo madre de alguien que ya no me necesitaba. Y en ese silencio de la madrugada, una nueva Clara May empezó a despertar dentro de mí. Durante los días siguientes, los recuerdos llegaron como olas. Recordé cuando Ope tenía 5 años y le dio neumonía. Trabajaba todo el día limpiando la casa de los Rothwell en Buckhead y por las noches cosía para los Miller en Sandy Springs. Durante 15 días apenas dormí 3 horas por noche, cuidándola, llevándola al médico, comprando aquellas medicinas tan caras. Cuando por fin se recuperó, me abrazó y me dijo: «Mamá, cuando yo me case, tú vas a ser la dama de honor más bonita del mundo». Esas palabras vivieron en mi corazón por más de 20 años. También recordé su fiesta de dulces 16. Había estado ahorrando durante 2 años para darle una celebración inolvidable. Vendí algunas joyas de mi matrimonio, trabajé turnos extra los fines de semana, me privé de cosas básicas. Alquilamos el Salón Magnolia, en el vecindario de Midtown. Compré el vestido más bonito que pude encontrar. Contraté a un gran DJ y preparé toda la comida soul food yo misma. Aquel día, Ope me dijo que era la mejor madre del mundo, que jamás olvidaría todo lo que había hecho por ella. Los invitados comentaban que el amor se notaba en cada detalle. Pensé en los sacrificios de cada día. Las mañanas en que me levantaba a las 5 para hacerle el desayuno antes de ir a la escuela. Las tardes ayudándola con la tarea, aunque yo misma no terminé la secundaria. Las noches sin dormir esperándola cuando salía con amigos, preocupada por su seguridad. Los domingos en casa de la tía Dolores, llevando una olla de collar greens con jamón para que Ope compartiera con la familia de su padre. Cuando fue a la universidad a estudiar administración de empresas,
Aumenté mis horas de trabajo. Limpiaba la casa de los Rodbell de lunes a viernes, y los fines de semana hacía catering en eventos, sirviendo mesas. Quería que ella solo se enfocara en estudiar, sin preocuparse por el dinero. Cada vez que me dolían las rodillas o se me agrietaban las manos de tanto limpiar, pensaba en el brillante futuro que Ope tendría gracias a su educación. Durante esos años universitarios empezó a cambiar sutilmente. Ya no venía directo a casa después de clases. Tenía grupos de estudio, proyectos, actividades extracurriculares. Los fines de semana salía con amigos a lugares que yo ni conocía. Cuando le preguntaba cómo había ido su día, sus respuestas eran cada vez más cortas, más distantes. Bien, mamá. Te cuento luego. Pero ese luego nunca llegaba. En su último año conoció a Devon Hayes. La primera vez que habló de él, vi una luz especial en sus ojos. No paraba de mencionarlo, lo inteligente que era, la buena familia de la que venía, sus grandes planes para el futuro. Me alegraba verla feliz, pero sentí un pequeño pinchazo que no supe identificar. Era como si Devon representara un mundo al que yo no pertenecía, un futuro donde no había lugar para una madre que limpiaba casas ajenas. La primera vez que Devon vino a cenar, preparé macarrones con queso al horno, pollo frito, batatas caramelizadas, pan de maíz y té dulce. Me esmeré como nunca, quería causar buena impresión. Devon fue educado y cortés, pero noté sus ojos recorriendo nuestra pequeña casa con una expresión que no supe descifrar. Ope se notaba nerviosa, justificando todo, como si tuviera que explicar nuestro modo de vida. Su casa es muy bonita, señora Harrison, dijo al irse. Pero su tono me hizo sentir que había querido decir lo contrario. Esa noche, Ope me dijo que había sido demasiado intensa, que no todos comparten tanto en la primera conversación. Fue la primera vez que sentí que me veía como un problema que debía resolver. Desde entonces, las visitas de Devon se hicieron más escasas, y las conversaciones más superficiales. Ope pasaba más tiempo con él, llegando cada vez más tarde. Las reuniones familiares de los domingos pasaron de ser tradición a simple recuerdo. Devon y yo tenemos planes se convirtió en su frase más frecuente. Cuando Ope se graduó, lloré de orgullo durante toda la ceremonia. Había logrado lo que yo nunca pude, obtener un título universitario. Después fuimos a celebrar a un restaurante elegante en Decatur. Devon también invitó a sus padres, Franklin y Eleanor Hayes. Era la primera vez que los conocía formalmente. Él era gerente en una gran empresa en Sandy Springs y ella había sido maestra antes de jubilarse. Hablaban de viajes, restaurantes caros y obras de Broadway. Intenté participar en la conversación, pero me sentí como pez fuera del agua. Cuando mencioné que trabajaba limpiando casas, hubo un silencio incómodo que Ope apresuró a llenar cambiando de tema. Esa noche, al llegar a casa, Ope me dijo algo que me hirió profundamente. Mamá, sé que siempre intentas ser amable, pero a veces dices cosas que pueden malinterpretarse. Los padres de Devon son personas muy refinadas. ¿Refinadas? Esa palabra se me quedó grabada. Yo no era refinada. Mi amor, mis sacrificios, mi entrega, no valían nada comparados con el dinero y la educación formal. Los meses siguientes, la distancia creció. Ope consiguió un buen trabajo en una empresa internacional, y Devon también. Comenzaron a hablar de mudarse juntos. Lo apoyé, aunque por dentro se me rompía el alma. Los jóvenes necesitan su espacio, dije, fingiendo entusiasmo. Cuando se mudaron a una zona exclusiva de Atlanta, aún era bienvenida, pero con condiciones. Mamá, mejor llámame antes de venir, por si no estamos, me dijo Ope. La espontaneidad de visitarla sin avisar desapareció para siempre. Las visitas se fueron espaciando, primero cada semana, luego cada 2, luego una vez al mes. Cuando iba, solo hablaban de sus trabajos, sus planes, sus amigos. Yo escuchaba con interés, pero rara vez me preguntaban por mi vida. Era como si solo existiera para ellos, como si mi única identidad fuera ser la madre de Ope. En las fiestas del año pasado noté que pasaban más tiempo con la familia Hayes. Tienen tradiciones muy bonitas, me explicó Ope cuando le pregunté si vendrían a cenar en Nochebuena como siempre.
Pero el año que viene lo haremos nosotras, ¿verdad? Le dije. Ese año que viene nunca llegó. En febrero, Ope me contó que estaban pensando en casarse. ¡Qué maravilloso, hija! Exclamé con alegría. De inmediato empecé a imaginar la iglesia, el vestido, las flores, la comida. ¿Ya tienen fecha? ¿Cómo puedo ayudar? Queremos algo simple, mamá, dijo ella, pero su mirada esquivaba la mía. Nada muy elaborado. Las bodas ya no son como antes. Asentí, aunque sentí una pequeña punzada de decepción. Llevaba años soñando con ayudar a planear la boda de mi única hija. Pasaron los meses y las conversaciones sobre el tema se volvieron vagas. Cada vez que preguntaba por los preparativos, Ope respondía lo mismo. Aún lo estamos viendo, mamá. Te avisaré en cuanto tengamos algo definido. Empecé a sentir que algo no andaba bien, pero no sabía qué. En mayo, Ope comenzó a subir más fotos a Facebook, con Devon, con los Ayes, en restaurantes de lujo, en lugares que no reconocía. Pero cuando nos veíamos, apenas hablaba de eso. Era como si llevara dos vidas paralelas, una conmigo, otra sin mí. A principios de junio, mis sospechas se confirmaron. Ope canceló 3 encuentros seguidos con distintas excusas. Cuando por fin nos vimos, estaba distraída, nerviosa. Le pregunté si todo estaba bien con Devon. Todo perfecto, mamá, respondió sin mirarme a los ojos. Solo estamos muy ocupados con el trabajo y otras cosas. Otras cosas. Esas palabras resonaron durante días. ¿Qué podría ser más importante que incluir a su madre en su vida? La última vez que hablé con Ope antes de descubrir la verdad fue un domingo por la tarde. La llamé para invitarla a desayunar el martes siguiente. No puedo, mamá, me dijo. Tengo una reunión muy importante esa mañana. Era raro, porque los martes por la mañana siempre habían sido nuestro momento especial. Era el único día que no trabajaba en casa de los Rodwell. ¿Y el miércoles, entonces? Insistí. No lo sé, mamá. Déjame revisar mi agenda y te llamo. Pero nunca me llamó. Y yo, como siempre, la esperé con paciencia. Ese martes por la mañana, justo cuando debía estar desayunando con mi hija, me senté en la cocina con mi café y una rebanada de pastel de nuez. Entré a Facebook para ver fotos de mis vecinos y sus nietos, y me topé con la imagen que cambiaría mi vida para siempre. Ahí estaba Ope, más hermosa que nunca, con un vestido sencillo pero elegante, sonriendo al lado de Devon en lo que claramente era una ceremonia de boda. Al fondo, los rostros felices de Franklin y Eleanor Ayes, posando como los únicos testigos de ese momento que también debía haber sido mío. El pie de foto decía, por fin casados. Gracias a nuestras familias por hacer este día perfecto. Nuestras familias. En plural. Pero yo no aparecía en ninguna parte. No estaba en la foto, ni en los comentarios, ni en esa historia que debía incluir toda mi vida. Leí cada comentario. Amigos de la universidad felicitando, compañeros de trabajo enviando bendiciones, parientes lejanos sorprendidos de no haberse enterado. Pero nadie mencionó mi ausencia. Era como si nunca hubiera existido en la vida de Ope, como si 28 años de sacrificio y amor hubieran sido borrados de su historia personal. Pasé el resto del día en estado de shock. Revisaba el teléfono una y otra vez esperando una llamada, un mensaje, una explicación. Nada. Ope seguía con su vida normal, publicando fotos de la luna de miel, agradeciendo felicitaciones, compartiendo momentos de felicidad de los que yo estaba completamente excluida. Esa noche, mirando el techo de mi pequeño dormitorio, entendí algo que dolió más de lo que imaginaba posible. Mi hija no se había olvidado de invitarme a su boda. Me había excluido conscientemente. Había tomado la decisión deliberada de que yo no formara parte del día más importante de su vida. Y en ese instante de dolorosa claridad, supe que mi vida, tal como la conocía, había terminado para siempre. Pero lo que Ope no sabía era que su madre, Clara May, había acumulado mucho más que dolor durante todos esos años de sacrificio. También había acumulado una fuerza que ni ella misma conocía, una dignidad dormida pero nunca muerta, y una determinación capaz de cambiarlo todo.
La mujer que se levantó de la cama aquella mañana de miércoles ya no era la misma que había esperado pacientemente ser incluida en la vida de su hija. Era una mujer que finalmente entendía que algunas ausencias hablan más alto que cualquier presencia, y que a veces, el mayor acto de amor de una madre es respetar su propia dignidad. En ese amanecer silencioso de Atlanta, mientras las campanas de la iglesia de San Judas Episcopal sonaban a las 3 de la madrugada, Clara May Harrison tomó la primera decisión completamente suya en casi 30 años. Si ya no era bienvenida en la vida de Ope, entonces Ope tampoco sería bienvenida en la suya. Pero esta historia apenas comenzaba, y lo que vino después cambiaría las vidas de todos los involucrados de una manera que ninguno habría podido imaginar. Los días siguientes pasaron envueltos en una niebla densa que me impedía ver con claridad hacia dónde iba mi vida. Ope no llamó para explicar nada, no apareció por la casa, no mostró el menor signo de remordimiento. Siguió publicando fotos de la luna de miel en Cabo San Lucas, México, como si nada hubiera pasado, como si yo fuera una seguidora más en sus redes. Cada foto nueva era la confirmación de que, de verdad, ya no formaba parte de su vida. Intenté mantenerme ocupada con las tareas domésticas, con la misa de los miércoles en San Judas, con las charlas con la señora Eleanor Rodríguez, mi vecina de toda la vida. Pero por mucho que intentara disimularlo, el dolor seguía ahí, clavado en el pecho, como una presencia constante que me dificultaba respirar. Fue mientras ordenaba papeles viejos en el baúl de madera que había sido de mi madre cuando los recuerdos regresaron con toda su fuerza. Encontré certificados de nacimiento, registros de vacunación que guardé con tanto cuidado y boletas escolares donde Ope siempre sacaba calificaciones perfectas. Recordé cada sacrificio. Las madrugadas cosiendo vestidos para las señoras del barrio, para pagarle a Ope las clases de inglés. Las veces que yo comía solo tostadas con mermelada para que ella tuviera carne en el plato. Los regalos de cumpleaños para los que ahorré durante todo un año. Recordé las ocasiones en que llegó a casa llorando porque sus amigas tenían ropa de marca. Y yo, al día siguiente, me iba al Sweet Auburn Care Market a comprarle exactamente lo que quería, aunque eso significara retrasar el alquiler de ese mes. A lo largo de todos esos años, Ope siempre tuvo una excusa para no incluirme del todo en su vida. Primero fueron los estudios, luego el trabajo, luego su novio Devon, al que no se le daban bien las suegras. Yo siempre acepté. Siempre entendí. Siempre me adapté a su agenda, a sus caprichos, a sus decisiones. Pero ahora, mirando atrás, comprendí que me había vuelto cada vez más pequeña en su vida, ocupando espacios cada vez más mínimos, hasta llegar al punto de ni siquiera enterarme de que se iba a casar. La Ope que crié, la que amé sin condiciones, la que siempre puse primero, se había convertido en una desconocida que solo me compartía migajas de atención cuando le convenía. Aquella tarde de jueves, mientras organizaba fotos familiares en una caja de zapatos, encontré una que me hizo llorar como no lo hacía desde hacía años. Era de la ceremonia de confirmación de Ope. Tenía 8 años. Llevaba un hermoso vestido blanco que le había mandado hacer a una costurera del barrio. En la foto, Ope me abrazaba fuerte y sonreía con una felicidad pura, genuina. Yo también sonreía. Pero ahora podía ver en mis ojos de entonces algo que había perdido, la certeza de que mi hija me amaba sin condiciones. Recordé ese día a la perfección. Había ahorrado 6 meses para esa celebración. Alquilé el salón Magnolia Room. Invité a toda la familia. Preparé barbacoa, ensalada de papa, té dulce y un enorme pastel Red Velvet que encargué especialmente. Ope se sintió como una princesa, corriendo de mesa en mesa, presentándome a todos como mi mamá, la más bonita del mundo. Esa noche, cuando todos se fueron, me ayudó a recoger los platos y me dijo: «Mamá, cuando sea grande y haga mis propias fiestas, tú siempre vas a ser la persona más importante. Siempre». Las lágrimas me corrían por las mejillas mientras sostenía aquella fotografía. ¿Qué fue de esa niña que me prometió que siempre sería la persona más importante? ¿Cuándo me volví tan insignificante que ni siquiera merecí estar presente en su boda? Seguía mirando fotos y encontré otra que dolió igual. Ope con 15 años, el día de su fiesta de Sweet 16. Habíamos alquilado un salón en el barrio de Midtown. Había DJ,
comida para 150 personas y una banda en vivo para el vals. Trabajé turnos dobles durante todo un año para darle esa fiesta. Limpiaba casas de día, cuidaba niños de noche, vendía tartas de batata en el mercado de agricultores los fines de semana, todo para verla feliz, para darle la celebración que merecía. En esa foto, Ope y yo bailábamos juntas, madre e hija, durante una de las canciones. Ella me había pedido que pusiera nuestra canción especial. Mamá, me la cantabas cuando era pequeña y estaba enferma, y siempre me hacía sentir mejor, me dijo. Quiero que la bailemos juntas para que todos sepan cuánto te quiero. Esas palabras resonaron en mi cabeza como sonidos de otra vida. ¿Cómo pasé de ser la persona que la consolaba cuando estaba enferma a ser alguien de quien se avergonzaba delante de su nueva familia? Seguí buscando y encontré una carta que Ope me escribió cuando tenía 18 años, justo antes de empezar la universidad. La había escrito en papel rosa, con una letra cuidadosa y pequeños corazones dibujados en los márgenes. Decía: queridísima mamá, mañana comienzo una nueva etapa en mi vida. Pero quiero que sepas que nada de lo que logres será posible sin todo lo que has hecho por mí. Eres mi heroína, mi ejemplo, la mujer más valiente que conozco. Cuando sea grande, quiero ser una madre como tú, amorosa, sacrificada, que siempre pone a la familia primero. Te amo con todo mi corazón y siempre serás la persona más importante en mi vida. Tu hija que te adora, Ope. Leí esa carta 3 veces antes de poder creer lo que estaba leyendo. Era la misma persona que acababa de excluirme del día más importante de su vida. La misma que me había prometido que siempre sería la más importante. Me senté en la cama con la carta temblando entre las manos y lloré como no había llorado desde el día en que enterré a Ilaiche. Lloré por la niña que escribió esas palabras y por la mujer en la que se había convertido. Lloré por todos los sueños que tuve de ser la madre de la novia. Lloré por todas las veces que imaginé ayudarla a elegir el vestido, organizar la despedida, acompañarla hasta el altar. Lloré por la relación madre-hija que creí tener y que, por lo visto, solo existía en mi imaginación. Después del llanto vino la rabia, una rabia que no había sentido en mis 67 años. ¿Cómo se atrevía a tratarme así después de todo lo que hice por ella? ¿Cómo podía ser tan cruel, tan desagradecida? Sacrifiqué mi juventud, mi vida social, mis propios sueños, todo por ella. Trabajé hasta que me dolieron los huesos para que tuviera oportunidades que yo nunca tuve. ¿Y así me lo pagaba? Con humillación, con exclusión, con olvido. Pero después de la rabia llegó algo peor, la vergüenza. Empecé a preguntarme si, de algún modo, era culpa mía. ¿Habré sido demasiado intensa, demasiado pegajosa, demasiado poco sofisticada para la nueva vida refinada de Ope? Recordé las caras de Franklin y Eleanor Hayes cuando me conocieron. Esa expresión sutil que entonces no supe interpretar y que ahora comprendía con claridad, lástima mezclada con incomodidad. Para ellos, yo era la suegra embarazosa a la que había que tolerar, no aceptar. Me levanté de la cama y me miré en el espejo del tocador. Ahí estaba Clara May Harrison, 67 años, pelo cano, manos ásperas de tanto trabajar, arrugas alrededor de los ojos que hablaban de años de preocupación. No era elegante como Eleanor Hayes. No había viajado por el mundo. No hablaba otros idiomas. No sabía de vinos finos ni de teatro. Era una mujer sencilla que hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. ¿Pero eso me hacía menos valiosa? ¿Justificaba que mi propia hija me tratara como si no existiera? Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en todas las señales que ignoré, en todos los momentos en los que debería haberme dado cuenta de que estaba perdiendo a mi hija. Las cenas familiares que se hicieron esporádicas, las llamadas cada vez más cortas, las visitas que requerían cita previa. Todo había sido gradual, tan sutil, que no me di cuenta de que estaba siendo excluida de manera sistemática de la vida de Ope. La mañana del viernes decidí llamar a mi hermana, la tía Rosa, que vive en Birmingham, Alabama. Necesitaba hablar con alguien, desahogarme, pedir consejo. La tía Rosa siempre había sido la más directa de mis hermanas, la que te dice las cosas sin rodeos. ¿Se casó sin avisarte?, gritó cuando le conté lo ocurrido. Esa muchacha está loca.
¿Cómo puede una hija hacerle eso a su madre? Le conté toda la historia, desde los primeros cambios en la actitud de Ope hasta el descubrimiento de la boda en Facebook. La tía Rosa escuchó sin interrumpirme, cosa rara en ella. Clara May, dijo al fin, con voz seria, siempre te lo dije, le diste demasiado a esa niña. La consentiste desde pequeña. La pusiste en un pedestal, y ahora ahí tienes las consecuencias. Los hijos necesitan límites. Tienen que entender que el respeto se gana y se mantiene. Sus palabras dolieron porque sabía que contenían algo de verdad. Siempre indulgente con Ope. Siempre cediendo a sus berrinches. Siempre poniendo sus necesidades por encima de las mías. Pero lo hice por amor, porque quería que tuviera todo lo que yo no pude tener. ¿Y ahora qué se supone que haga? Pregunté, sollozando. Ahora vas a hacer lo que debiste hacer hace años. Vas a vivir para ti, respondió firme la tía Rosa. Ope ya decidió qué lugar ocupas en su vida. Ahora te toca decidir qué lugar ocupa ella en la tuya. Al colgar, me quedé horas sentada en la cocina, pensando en sus palabras. Tenía razón. Ope había dejado clarísimo qué lugar ocupaba yo en su nueva vida. Ninguno. Era hora de que yo también decidiera qué lugar ocuparía ella en la mía. El sábado por la mañana, mientras tomaba mi café y comía mi pastel de nuez, sonó el teléfono. Era un número que no reconocí, pero al contestar escuché la voz de Ope. «Mamá, ¿cómo estás?», preguntó con tono alegre, como si nada hubiera pasado. «¿A qué no sabes? Ya volvimos de la luna de miel. Cabo fue increíble. Devon y yo queremos pasar esta tarde para contártelo todo». ¿Contármelo todo? Después de 2 semanas de silencio, después de excluirme de su boda, ahora quería contármelo todo como si yo fuera una amiga casual a la que ponerse al día sobre las vacaciones. «¿A qué hora piensan venir?», pregunté. «Como a las 5. Llevamos fotos y unos regalos que te compramos. Como si unos recuerdos de Cabo San Lucas pudieran compensar la mayor humillación de mi vida». «Está bien», dije. «Aquí estaré». Al colgar, me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo una mezcla de emociones que no sabía manejar. Una parte de mí estaba feliz por ver por fin a mi hija, por poder abrazarla y decirle cuánto la había extrañado. Pero otra parte, una parte que crecía con cada hora que pasaba, estaba furiosa por la frialdad con que me había tratado, por la ligereza con que asumía que todo estaría bien después de lo que hizo. Pasé el resto del día limpiando la casa, preparando té dulce, comprando pastelitos de nuez frescos en la panadería del barrio. Era lo que siempre hacía cuando Ope venía de visita. Me aseguraba de que todo estuviera perfecto para recibirla. Pero esta vez, mientras trapeaba el suelo y quitaba el polvo de los muebles, me pregunté por qué seguía esforzándome tanto por alguien que claramente no valoraba mis esfuerzos. A las 5 en punto llegaron Ope y Devon. Ope se veía radiante, bronceada por el sol de la playa, con ropa nueva y completamente feliz. Devon llevaba esa sonrisa cortés pero distante de siempre cada vez que venía a mi casa. «Mamá», exclamó Ope, abrazándome como si fuéramos las mejores amigas del mundo. «Te extrañé. Mira qué morena estoy». La abracé, inhalando su perfume caro, que ya no era el que usaba cuando vivía conmigo. Todo en ella era diferente, la ropa, el peinado, la manera de hablar. Era como si la Ope que yo conocía hubiera sido reemplazada por una versión nueva y mejorada que no me incluía. «Siéntense», dije. Les serví té dulce y les ofrecí pastelitos de nuez recién hechos. «Ay, mamá, esto se ve delicioso», dijo Ope, pero noté que apenas probó el pastelito. Probablemente ya no comía esas cosas. En su nueva vida sofisticada no había sitio para antojos de la panadería del barrio. «Bueno, cuéntenmelo todo», dije, sentándome frente a ellos en mi sala pequeña. «¿Cómo fue la boda?». Ope intercambió una mirada rápida con Devon antes de responder. «Fue muy bonita, mamá. Muy simple, como queríamos. Nada muy elaborado». «¿Y dónde fue?», pregunté, aunque el corazón ya se me encogía. «En una capillita preciosa», dijo. «Muy íntima, muy privada. Solo nosotros y los papás de Devon como testigos. Solo ellos y los padres de Devon».
Como si yo no existiera, como si 23 años de criarla no me dieran derecho a estar allí. ¿Y por qué no me avisaste? Pregunté al fin, con la voz temblorosa. Ope suspiró y puso la cara que hacía de niña cuando la pillaban haciendo algo mal. Mamá, todo pasó muy rápido. Ya sabes cómo son esas cosas burocráticas. De pronto salió la fecha y decidimos no complicarlo. Además, ya sabes que nunca me gustaron las fiestas grandes. Era mentira. A Ope siempre le habían encantado las fiestas grandes. Su Sweet 16, su graduación. Todas las celebraciones que compartimos fueron con muchos invitados, mucha comida y mucha alegría. Pero ahora, para su boda, había decidido que quería algo íntimo, que no me incluyera. Pero mamá, continuó Ope con voz empalagosa, por eso vinimos hoy, para celebrar contigo. Mira todos los regalos que te trajimos. Sacó una bolsa llena de recuerdos típicos de Cabo, un cenicero de cerámica, unas conchas, una camiseta que decía I love Cabo, unos dulces de coco, regalos que seguramente compraron en el aeropuerto pensando hay que llevarle algo a la mamá de Ope. Gracias, hija, dije, sintiendo que cada regalo era una bofetada disfrazada de amabilidad. Pasamos 2 horas hablando de la luna de miel, de los lugares que visitaron, de los restaurantes caros donde comieron, de las actividades que hicieron. Era como mirar fotos de vacaciones de desconocidos. Yo asentía, sonreía y hacía las preguntas de rigor. Pero por dentro sentía que algo se rompía para siempre. Cuando se fueron, después de promesas vagas de vernos pronto y una invitación para conocer el apartamento nuevo, me quedé sola en la sala, rodeada de souvenirs baratos, sintiendo el peso del silencio que dejaron atrás. Esa noche, mientras guardaba los regalos en un cajón donde sabía que no los volvería a ver, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Si Ope podía vivir sin incluirme en los momentos importantes de su vida, entonces yo también podía aprender a vivir sin incluirla en los momentos importantes de la mía. Y en ese silencio de la madrugada, con el corazón todavía doliendo pero con una determinación nueva creciendo dentro de mí, empecé a planear el primer paso de mi nueva vida. Una vida en la que yo fuera la protagonista, no solo la madre abnegada esperando migajas de atención. La Clara May que había esperado toda su vida a que otros decidieran su lugar en el mundo murió esa noche. La que despertaría al día siguiente sería una mujer completamente distinta. Una mujer que por fin había entendido que el respeto se enseña con el ejemplo y que, a veces, el mayor amor que una madre puede mostrar es el amor por su propia dignidad. El domingo amaneció con un cielo despejado que contrastaba por completo con la tormenta que llevaba dentro. Me levanté más temprano de lo habitual, a las 5 de la mañana, y por primera vez en semanas no sentí ese peso en el pecho que me había acompañado desde que descubrí la boda. En su lugar había algo diferente, una claridad fría que nunca había experimentado. Era como si, durante la noche, hubiese atravesado una transformación silenciosa, como si la Clara May que esperó toda su vida a que otros definieran su lugar en el mundo por fin hubiera despertado de un sueño larguísimo. Preparé café negro, más fuerte de lo habitual. Necesitaba la mente completamente despejada para lo que estaba a punto de hacer. Me senté en la mesa de la cocina donde había desayunado durante los últimos 15 años, donde esperé tantas llamadas de Ope que nunca llegaron, donde planifiqué comidas especiales para visitas canceladas a última hora. Pero esa mañana, aquella mesa ya no representaba espera ni decepción. Representaba el lugar donde Clara May Harrison iba a tomar la decisión más importante de su vida. Saqué un cuaderno viejo donde solía apuntar las citas del médico de Ope cuando era niña, las fechas escolares importantes y los cumpleaños de sus amigas. Ahora iba a usar esas páginas amarillentas para planear algo completamente distinto. Mi salida definitiva de una vida en la que ya no era bienvenida. En la primera página escribí: Plan de independencia, Clara May Harrison, 12 de agosto de 2024. La fecha se veía extraña, escrita con mi pulso tembloroso, pero las palabras se sentían más reales que nada en años. Lo primero que anoté fue: evaluar recursos. Durante todos esos años de sacrificio, había logrado ahorrar una cantidad considerable. No era rica, pero tampoco estaba desprotegida. Tenía los ahorros de toda una vida de trabajo, una casa pequeña pero en propiedad en una zona que se había revalorizado mucho y, algo que Ope nunca supo,
una cuenta bancaria secreta donde deposité el dinero extra que gané cosiendo vestidos para las señoras del barrio los fines de semana durante años. Abrí esa cuenta cuando Ope cumplió 18, pensando que sería mi regalo de boda para ella. Cada dólar que deposité lo hice imaginando el momento en que se lo entregaría. Hija, esto es para que empieces tu matrimonio sin deudas, para que tengas tu propio hogar, para que no pases por las dificultades que yo pasé. Durante 10 años, alimenté esa cuenta con la ilusión de ver la felicidad en el rostro de Ope cuando descubriera la sorpresa. Pero ahora, después de haber sido excluida de su boda, ese dinero tomaría un rumbo completamente distinto. El segundo punto en mi lista fue investigar opciones de vivienda. No podía quedarme en esta casa donde cada esquina me recordaba los años de espera, donde cada llamada telefónica me haría pensar que quizá era Ope buscando reconciliación. Necesitaba un lugar nuevo, un espacio completamente mío, donde pudiera construir una vida que no dependiera de las migajas de atención de mi hija. Recordé que la señora Eleanor Rodríguez, mi vecina de toda la vida, siempre me hablaba de su hermana Gloria, que se había mudado a una comunidad residencial para adultos mayores en Decatur. Es maravillosa, Clara, me dijo varias veces la señora Rodríguez. Hay actividades, seguridad, gente de nuestra edad. Gloria dice que nunca se ha sentido tan libre en su vida. En aquel entonces pensaba que esos lugares eran para quienes no tenían familia que los cuidara. Ahora entendía que eran para quienes habían decidido cuidarse a sí mismos. El tercer punto era el más doloroso, pero el más necesario: cortar lazos de forma gradual. No podía desaparecer de un día para otro, porque eso provocaría un drama innecesario y le daría a Ope razones para justificar su comportamiento. Mi mamá siempre fue tan dramática. Por eso no la incluimos en las cosas importantes. No, mi salida tenía que ser tan silenciosa y digna como lo fue mi entrada en la vida de Devon Hayes. Gradual, respetuosa, pero definitiva. Después del desayuno, me duché y me puse mi vestido azul marino de los domingos, el que usaba para la misa en San Judas. Pero esa mañana no iba a la iglesia. Iba a comenzar la investigación más importante de mi vida. Tomé el bolso, guardé dentro el cuaderno y salí de mi casa con una determinación que no sentía desde hacía años. Mi primera parada fue el banco. Me resultó extraño caminar por las calles de mi barrio sabiendo que cada paso me alejaba de la vida que había conocido durante 67 años. El señor Fernando Lawson, el ejecutivo que había gestionado mis cuentas los últimos 10 años, se sorprendió al verme cerca del cajero un domingo por la mañana. «Buenos días, señora Harrison», me saludó al reconocerme. «¿Todo bien?» «Perfecto, señor Lawson», respondí con una sonrisa que ni yo esperaba. «Solo estoy revisando mis opciones financieras. Puede que necesite hacer algunos movimientos esta semana». «Por supuesto, señora. Estoy disponible el lunes si desea revisar sus cuentas en detalle». «Se lo agradezco mucho. Nos vemos el lunes, entonces». Esa pequeña conversación me dio más energía de la que esperaba. Por primera vez en años, alguien me habló como a una persona capaz de tomar decisiones financieras importantes, no como a una anciana que necesita que otros le administren el dinero. De allí me fui directamente a Decatur, a la comunidad residencial de la que me había hablado la señora Rodríguez. Se llamaba Legacy at Peachtree, y en cuanto bajé del autobús entendí por qué le gustaba tanto a la hermana de mi vecina. Era un lugar hermoso y limpio, con jardines bien cuidados y una atmósfera de tranquilidad que no sentía desde hacía años. La recepcionista, una mujer muy amable llamada Patricia, me recibió con una sonrisa genuina cuando le expliqué que estaba interesada en ver las instalaciones. «Me alegra que haya venido», dijo con entusiasmo. «Justo tenemos 2 apartamentos muy bonitos disponibles. ¿Le gustaría un recorrido completo?» Durante las siguientes 2 horas, Patricia me mostró cada rincón de Legacy at Peachtree. Los apartamentos eran pequeños pero cómodos, perfectos para una persona. Tenían sala-comedor, un dormitorio, un baño completo y una cocineta equipada. Lo que más me gustó fue el balcón con vista a los jardines, donde me imaginé tomando el café por las mañanas y mirando el atardecer por las tardes. «Tenemos muchas actividades», explicó Patricia mientras caminábamos por las áreas comunes. «Los lunes hay clase de yoga.
Los martes, tejido y manualidades. Los miércoles, misa en la capilla interna. Los jueves, baile de salón. Y los viernes, noches de cine. Los fines de semana organizamos excursiones a distintos lugares. Savannah, Charleston, Asheville. Cada actividad que mencionaba sonaba a algo que podría disfrutar, cosas que nunca había hecho porque siempre esperaba a que la agenda de Ope se lo permitiera. ¿Y la gente que vive aquí es feliz? Pregunté. Mire, señora Harrison, me dijo con honestidad, la mayoría de nuestros residentes llega tras situaciones familiares complicadas. Algunos han perdido a sus parejas. Otros tienen hijos que viven lejos. Otros simplemente decidieron vivir con más independencia. Al principio, muchos llegan tristes, nostálgicos. Pero después de unos meses, los ve y parecen personas diferentes. Más felices, más activas, más, ¿cómo decirlo? Más vivas. Sus palabras resonaron profundo en mí. Más viva. ¿Cuánto tiempo hacía que no me sentía realmente viva? ¿Cuántos años había pasado simplemente existiendo, esperando a que mi hija me incluyera en su vida? ¿Cuáles son los requisitos para vivir aquí? Pregunté. Patricia me explicó todo el proceso. Debía tener más de 60 años, cumplía, contar con ingresos estables para cubrir la cuota mensual, tenía ahorros para varios años, y pasar una evaluación médica básica para asegurar que podía vivir de forma independiente. Mi salud era excelente. El costo mensual incluía mantenimiento, seguridad, actividades y servicios básicos. Era un monto considerable, pero perfectamente manejable con mis ahorros. ¿Cuánto tarda el proceso de admisión? Pregunté. Si trae todos los documentos esta semana, podríamos tener todo listo en 2 semanas, respondió. ¿Le interesa alguno de los apartamentos que vio? Miré de nuevo hacia el balcón del apartamento que más me había gustado, el que daba al jardín, donde había visto a varios residentes conversando animadamente bajo la sombra de un gran árbol. En ese momento tomé una decisión que me sorprendió por lo rápida y clara que fue. Me quedo con el del balcón hacia los jardines, dije sin titubear. Excelente decisión, exclamó Patricia. Es de los más solicitados. Aquí tiene la lista de documentos que debe traer y el contrato para que lo revise con calma. Volví a casa esa tarde con una sensación que no experimentaba desde hacía años. Una esperanza genuina. No la esperanza de que Ope cambiara. No la esperanza de que las cosas volvieran a ser como antes. Sino la esperanza de una vida nueva que dependía solo de mis propias decisiones. Esa noche, en lugar de ver la televisión como hacía cada domingo, me dediqué a organizar mis documentos. Acta de nacimiento, comprobantes de ingresos, estados de cuenta, identificación. Era extraño preparar papeles para empezar una vida nueva a los 67, pero cada documento que ordenaba me hacía sentir más segura de mi decisión. El lunes por la mañana fui al banco exactamente a las 9 de la mañana, cuando abrían. El señor Fernando Lawson me recibió con la misma cortesía profesional de siempre. Pero cuando le expliqué que necesitaba hacer movimientos importantes en mis cuentas para una inversión personal, noté en sus ojos un respeto que no le había visto antes. Señora Harrison, me alegra escuchar que está tomando decisiones financieras proactivas, dijo mientras revisaba mis estados. Veo que ha sido muy disciplinada con sus ahorros todos estos años. Tiene recursos muy sólidos. Escuchar esas palabras me llenó de una confianza que no sabía que tenía. Durante tantos años viví con la idea de que era una persona de recursos limitados, alguien que dependía de la caridad de otros. Pero la realidad era que trabajé duro, ahorré con constancia y construí una base financiera sólida sin ayuda de nadie. Necesito hacer una transferencia importante a mi cuenta corriente, expliqué. Y también quiero conocer inversiones seguras que me den ingresos mensuales. Durante la siguiente hora, el señor Lawson me explicó distintas opciones de inversión que podían darme ingresos regulares sin tocar el capital. Era información que nunca había buscado porque siempre pensé que mi dinero era exclusivamente para emergencias o para ayudar a Ope. Ahora veía que tenía opciones, que podía hacer que mi dinero trabajara para mí, en lugar de guardarlo para otros. De allí fui directamente a la oficina del señor Michael Sanders,
un abogado que la señora Rodríguez me había recomendado hace años cuando tuve problemas con unos papeles de la casa. Necesitaba asegurarme de que todos mis bienes estuvieran en orden y, más importante todavía, necesitaba actualizar mi testamento. Señora Harrison, ¿qué la trae por aquí?, preguntó al recibirme. Quiero actualizar mi testamento y organizar mejor mis bienes, le dije directamente. Si le sorprendió el motivo, no lo mostró. Durante 40 minutos revisamos todos mis documentos de propiedad, cuentas bancarias y pólizas de seguro. Impresionaba verlo todo junto. De verdad había construido un patrimonio considerable a base de puro trabajo y disciplina. ¿Tiene algún cambio específico en mente para el testamento?, preguntó. Sí, respondí sin dudar. Quiero dejar 50% de mis bienes a instituciones benéficas que ayuden a madres solteras trabajadoras y el otro 50% a mi hija, pero con una condición. ¿Qué tipo de condición? Que solo pueda acceder a la herencia después de escribir una carta explicando por qué tomó ciertas decisiones respecto a nuestra relación. No tiene que pedir perdón. Solo tiene que ser honesta con sus razones. Esa carta debe entregársela a usted como testigo, aunque yo ya no esté para leerla. El señor Sanders tomó nota con cuidado. Es una condición muy reflexiva, señora Harrison. Le da una oportunidad de pensar sin forzar una reconciliación. Exactamente, confirmé. No busco venganza, señor Sanders. Busco que entienda que las acciones tienen consecuencias, incluso las de los hijos hacia sus padres. Cuando salí del despacho, me sentí una persona completamente distinta. Había tomado el control total de mi situación financiera, asegurado mi futuro y establecido límites claros en mi relación con Ope incluso después de mi muerte. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad que me mantuvo ocupada y enfocada. Contraté un servicio de mudanzas para valorar mis pertenencias. Decidí quedarme solo con lo esencial: ropa, algunos muebles pequeños, fotos importantes, objetos con verdadero valor sentimental. Todo lo demás sería donado o vendido. Lo más difícil fue decidir qué hacer con las cosas de Ope que aún conservaba en su cuarto. Trofeos escolares, libros, ropa que dejó cuando se mudó. Al final, decidí empacarlo todo con cuidado en cajas etiquetadas y dejarlo en un trastero que alquilé cerca de su apartamento. Si algún día las quería, podría recogerlas. Si no, con el tiempo. Esa semana, Ope me llamó 2 veces. Las conversaciones fueron cordiales pero distantes por ambas partes. Me habló de su trabajo nuevo, de sus planes para decorar el apartamento, de las cenas con los Ayes. Yo escuché con educación, hice las preguntas adecuadas, pero no compartí nada sobre mis propios planes. Por primera vez en años, tenía secretos importantes que no incluían a mi hija. ¿Está todo bien, mamá?, preguntó en la segunda llamada. Te noto diferente. Todo está perfecto, hija, respondí con absoluta honestidad. Solo estoy organizando unas cosas en la casa. Ya sabes cómo es. ¿Necesitas ayuda con algo? Esa pregunta me habría emocionado antes. Ahora, solo confirmaba que Ope seguía viéndome como alguien que necesitaba ayuda, no como alguien capaz de resolver sus propios asuntos. No, gracias, hija. Todo está bajo control. El viernes de esa semana recibí la llamada de Patricia, de Legacy at Peachtree. Mi solicitud había sido aprobada y podía mudarme el lunes siguiente si lo deseaba. Esa noche, sola en mi casa, rodeada de cajas y muebles cubiertos con sábanas, no sentí tristeza ni nostalgia. Sentí algo que no experimentaba en décadas: la emoción de comenzar algo nuevo. El sábado por la mañana, mientras tomaba mi último café en la mesa de cocina donde había planeado tantas comidas especiales para Ope, sonó el teléfono. Era ella. Mamá, Devon y yo queremos invitarte a cenar mañana, domingo. Vamos a estrenar el comedor nuevo del apartamento. Era la invitación que había esperado durante meses. Por fin querían incluirme en algo, mostrarme su nuevo hogar, tratarme como parte de su vida. Pero ya era tarde. Ay, hija, qué pena, respondí con voz serena. Ya tengo planes para mañana. ¿Planes con quién? Con unos amigos nuevos. Haremos una escapadita a Lac Lanier.
No era mentira. Los residentes de Legacy at Peachtree tenían programada una excursión para el domingo y yo ya me había apuntado. Pero, mamá, podemos cambiarlo a otro día. Es importante para nosotros que veas nuestra casa. Gracias, hija. Pero ya estoy comprometida. Tal vez en otra ocasión, cuando tenga más tiempo. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Ope no estaba acostumbrada a que yo tuviera planes que no implicaran esperarla. Bueno, está bien. Organizamos algo después. Claro, hija. Que tengan una cena preciosa. Al colgar, me quedé sentada en esa cocina familiar por última vez, sonriendo con una satisfacción profunda. Por primera vez en mi vida, Ope tuvo que ajustarse a mi agenda y no al revés. Era un cambio pequeño, pero simbolizaba una transformación mucho más grande. Clara May Harrison había dejado de ser una mujer que esperaba ser incluida para convertirse en una mujer con vida propia, con planes propios, con su propia felicidad. La noche del domingo, después de regresar de un día precioso en Lac Lanier, donde conocí a 3 mujeres encantadoras que serían mis nuevas vecinas, empacé mis últimas pertenencias personales. La mudanza sería temprano el lunes y, para el mediodía, estaría instalada en mi nuevo hogar. Esa última noche en la casa donde cría a Ope no lloré ni sentí nostalgia. En su lugar, sentí una gratitud profunda por la mujer que había sido y una emoción genuina por la mujer en la que me estaba convirtiendo. Había tomado la decisión más valiente de mi vida: elegir mi propia felicidad por encima de esperar la aprobación de los demás. El lunes temprano, mientras los mudanceros cargaban mis pocas pertenencias, miré por última vez cada habitación de la casa. En el dormitorio de Ope, ahora completamente vacío, susurré una despedida silenciosa. Gracias por enseñarme que el amor verdadero a veces significa saber cuándo irse. La Clara May que salió de esa casa ese lunes por la mañana era una mujer completamente nueva. Una mujer que había aprendido que la dignidad no se negocia, que el respeto se enseña con el ejemplo y que nunca es tarde para empezar de nuevo cuando se toma la decisión correcta. Mientras el camión avanzaba hacia Decatur, hacia mi nueva vida en Legacy at Peachtree, me senté en el asiento del copiloto, sonriendo hacia el futuro. Por primera vez en 67 años, no sabía exactamente qué me esperaba. Y esa incertidumbre se sentía como la libertad más hermosa del mundo. Mi primera semana en Legacy at Peachtree transcurrió como un sueño del que no quería despertar. Cada mañana me levantaba en mi acogedor apartamento nuevo, hacía mi café en una cocineta que era enteramente mía y salía al balcón a mirar los jardines, donde ya había identificado a mis nuevos vecinos. Estaba la señora Mercedes, 72 años, maestra de primaria durante 40 años. La señora Delanor, 69, que había trabajado en una oficina del gobierno y tenía historias fascinantes de su juventud. Y el señor Alexander, 75, viudo como yo, que había sido carpintero y ahora hacía muebles pequeños para regalarlos a sus nuevos amigos. Era extraño sentirme parte de un grupo donde me valoraban por quien yo era, no por lo que podía hacer por los demás. En las comidas comunitarias, mis nuevos amigos me preguntaban por mi vida, mis opiniones, mis planes. Nadie me veía como la madre de alguien ni como la suegra incómoda. Yo era simplemente Clara May, una mujer con historias propias, con sueños propios, con personalidad propia. El miércoles de mi primera semana participé en la clase de tejido, dirigida por la señora Eleanor Rodríguez, una elegante mujer de 74 años que había sido modista en su juventud. Mientras bordaba flores en una servilleta, me di cuenta de que hacía años que no hacía nada puramente por placer, sin pensar en si a Ope le gustaría o si sería útil para la casa. ¿Sabe qué, Clara?, dijo la señora Rodríguez mientras revisaba mi labor. Tiene una gran mano para esto. Debería venir a todas las clases. Fue un elogio simple, pero me tocó el corazón. ¿Cuánto hacía que no recibía reconocimiento por algo bien hecho? En mi vida anterior, mis logros siempre se medían por cuánto ayudaban a Ope. Ahora, por primera vez, alguien valoraba mi trabajo por sí mismo. El jueves fue mi primera clase de baile de salón. El señor Alexander Davis, un hombre muy distinguido de 76 años que había sido profesor de educación física, dirigía las clases con una paciencia y una alegría contagiosas. Al principio me dio vergüenza,
porque no bailaba desde hacía décadas. Pero el señor Davis me tranquilizó. Aquí nadie juzga, Clara, dijo con una sonrisa amable. Venimos a divertirnos y a recordar que nunca es tarde para aprender cosas nuevas. Durante esa clase bailé cha-cha-cha, vals e incluso un poco de salsa. Me reí como no lo hacía en años. Mis compañeros me aplaudían cuando lograba un paso difícil, me ayudaban cuando me confundía y me hicieron sentir parte de una familia de verdad. Una familia que me eligió y a la que yo elegí también. Esa noche, mientras cenaba sola en mi apartamento, pero sin sentirme sola, sonó el teléfono. Era Ope. «Mamá, ¿dónde estás?», preguntó con voz frenética. Fui a la casa y está completamente vacía. Los vecinos dijeron que te mudaste. ¿Qué está pasando? Su voz tenía una mezcla de confusión y pánico que no le escuchaba desde que era niña y se perdió en el mercado. Por un momento, mi instinto materno quiso tranquilizarla de inmediato, explicarle todo, asegurarle que estaba bien. Pero la Clara May nueva, la que había surgido en estas últimas semanas, mantuvo la compostura. Estoy muy bien, hija, respondí con voz serena. Me mudé a un lugar más adecuado para mi edad. ¿Más adecuado? ¿Qué significa eso? ¿Por qué no me dijiste nada? Porque eran decisiones personales que no requerían tu aprobación, dije con firmeza, sin agresividad. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Ope no estaba acostumbrada a que yo tomara decisiones importantes sin consultarla, aunque ella llevaba años tomando la suya sin consultarme. ¿Dónde vives ahora? En un lugar donde soy feliz, hija. Eso es lo que importa. Mamá, me estás asustando. Esto no es normal en ti. ¿Estás enfadada conmigo por algo? Esa pregunta antes me habría desarmado. Me habría apresurado a explicar que no estaba molesta, que la amaba, que solo quería que fuéramos felices juntas. Pero ahora vi esa pregunta por lo que realmente era, un intento de volver a la dinámica de siempre, en la que yo era responsable de gestionar sus emociones. No estoy enfadada, Ope. Estoy viviendo mi vida. ¿Qué significa eso? Significa que por fin entendí que tengo derecho a tomar mis propias decisiones, a tener mis propios planes, a ser feliz sin depender de la aprobación de los demás. Otro silencio. Pude imaginar a Ope al otro lado tratando de procesar esta versión de su madre que no conocía. ¿Puedes decirme dónde estás? Devon y yo estamos preocupados. Devon y yo. Siempre Devon y yo, como si fueran una sola entidad tomando decisiones conjuntas sobre mi vida. Pero había algo distinto en el tono de Ope. Por primera vez en mucho tiempo, parecía genuinamente preocupada por mí. No solo molesta porque yo no estaba disponible cuando ella me necesitaba. Estoy en Legacy at Peachtree, en Decatur, le dije por fin. Es una comunidad residencial muy agradable para gente de mi edad. ¿Un asilo? La palabra me molestó, pero no me sorprendió. Para Ope, cualquier lugar donde vivieran personas mayores era automáticamente un asilo. No, hija. Es un lugar donde vivo de forma independiente, pero con la compañía de personas que están en la misma etapa de vida que yo. Tengo mi propio apartamento, mis propias actividades, mi propia vida social. ¿Vida social? Había sorpresa genuina en su voz, como si nunca hubiera considerado que yo pudiera tener una vida social independiente de la suya. Sí, Ope. Tengo nuevas amigas, actividades que disfruto, planes que no incluyen esperar a que tengas tiempo para mí. Las palabras me salieron más directas de lo que había planeado, pero no me arrepentí. Era hora de que Ope entendiera las consecuencias de sus decisiones. Mamá, nosotras siempre hemos tenido tiempo para ti. ¿De verdad tuviste tiempo para incluirme en tu boda? El silencio que siguió fue largo y denso. Era la primera vez que mencionaba de forma directa la exclusión de la boda, y ambas sabíamos que era el elefante en la habitación presente en todas nuestras conversaciones posteriores. Mamá, ya te expliqué que todo pasó muy rápido, que fue algo muy simple. Ope, la interrumpí con voz firme pero tranquila. No me interesa oír más excusas. Lo que pasó, pasó. No busco disculpas ni explicaciones. Solo quiero que entiendas que las decisiones tienen consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias?
La consecuencia de que por fin entendí que no soy una prioridad en tu vida y he decidido que tú tampoco serás una prioridad en la mía. Las palabras salieron con una claridad que me sorprendió. No había ira en mi voz, ni resentimiento, solo una honestidad serena que me hizo sentir más libre que en años. ¿Eso significa que ya no quieres ser mi madre? La pregunta dolió porque pude oír a la niña detrás de la mujer adulta, pero también me fortaleció porque me recordó que Ope sabía exactamente lo que había perdido. Siempre seré tu madre, hija. Pero ya no seré la madre que espera migajas de tu atención. Ya no seré la madre que acepta cualquier trato con tal de estar presente en tu vida. Si quieres una relación conmigo, tendrá que ser una relación de respeto mutuo. ¿Y cómo sería eso? Era la primera vez que Ope preguntaba específicamente qué quería yo de nuestra relación, en lugar de asumir que me adaptaría a lo que ella ofreciera. Aún no lo sé, respondí con honestidad. Pero sé que no puede ser como antes. Al colgar esa noche, me quedé en el balcón mirando las luces de Decatur, sintiendo una mezcla de tristeza y liberación. Había sido la conversación más difícil de mi vida, pero también la más necesaria. Por primera vez, marqué límites claros con mi hija. Expresé mis sentimientos sin intentar proteger los suyos. Puse mi dignidad por encima de mi deseo de mantener la paz. Los días siguientes pasaron sin noticias de Ope, y por primera vez su silencio no me causó ansiedad. Estaba demasiado ocupada descubriendo mi nueva vida como para preocuparme por interpretar su falta de comunicación. El viernes participé en la excursión semanal al centro de Atlanta. Visitamos el Capitolio Estatal de Georgia y comimos en un restaurante tradicional de soul food cerca del Centennial Olympic Park. El sábado fui por primera vez a la clase de yoga y descubrí que mi cuerpo era más flexible de lo que pensaba. El domingo, después de la misa en la capilla de Legacy at Peachtree, regresaba a mi apartamento cuando Patricia, la recepcionista, me detuvo. «Señora Harrison, tiene visita», dijo con una sonrisa. Una pareja joven que dice ser de su familia. El corazón se me aceleró un poco, pero no con la ansiedad de antes. Era más bien curiosidad por saber qué querían Ope y Devon. Los encontré en la sala de visitas, sentados juntos en uno de los sofás elegantes. Ope se veía nerviosa, casi frágil, muy distinta de la mujer segura y exitosa de nuestros últimos encuentros. Devon estaba incómodo, como si preferiría estar en cualquier otro lugar. «Mamá», dijo Ope, poniéndose de pie al verme. «Gracias por recibirnos». Era extraño que me diera las gracias por verlos, como si por fin entendiera que ya no podía aparecer en mi vida sin invitación. «Siéntense», dije, tomando la silla frente a ellos. «¿Cómo están?» «Bien», respondió Ope, aunque su voz sugería lo contrario. «Queríamos venir a ver dónde vives para asegurarnos de que estás cómoda». Miré alrededor la sala de visitas, con sus muebles elegantes, sus plantas cuidadas, sus ventanales que dejaban entrar tanta luz. Luego los miré a ellos, esa pareja joven que venía a asegurarse de que yo estuviera cómoda, como si tuvieran derecho a aprobar mis decisiones de vida. «Como ven, estoy muy cómoda», dije con una sonrisa genuina. «Este lugar es perfecto para mí». «Sí, se ve muy bien», admitió Devon, hablando por primera vez. «Aunque debe ser caro». Ahí estaba. La preocupación real, no mi felicidad o mi comodidad, sino cuánto de su herencia estaba gastando. «Por fortuna puedo pagarlo sin problemas», respondí con calma. «Resulta que trabajé y ahorré más de lo que ustedes sabían». Observé cómo Ope y Devon se miraban rápido. Era evidente que habían hablado de mi situación financiera antes de venir. «Mamá, no queremos que te quedes sin dinero por vivir en un lugar así», dijo Ope con voz preocupada. «¿Y por qué habría de quedarme sin dinero?», pregunté con genuina curiosidad. «Bueno, siempre nos dijiste que había que cuidar cada dólar. Que el dinero no alcanzaba mucho». Era cierto. Durante años les dije eso. Pero lo que nunca expliqué fue que no alcanzaba porque yo priorizaba constantemente sus necesidades por encima de las mías, porque ahorraba para sus emergencias en lugar de gastar en mi propio bienestar. «Es verdad que cuidaba cada dólar», confirmé, pero era porque ahorraba para poder ayudarlos cuando me necesitaran. Ahora que está claro que no necesitan mi ayuda,
Puedo usar mi dinero para mi propia felicidad. ¿Cómo que no necesitamos tu ayuda? Preguntó Devon, con tensión en la voz. Quiero decir que son adultos exitosos e independientes, capaces de tomar sus propias decisiones sin consultarme, incluyendo decisiones tan importantes como casarse. Si tienen la independencia suficiente para eso, entonces no necesitan que yo guarde mi dinero para sus emergencias. El silencio que siguió fue incómodo. Pude ver cómo procesaban la lógica de mis palabras, cómo se daban cuenta de que no podían tener ambas cosas. Independencia total de mí cuando les convenía y acceso a mis recursos cuando lo necesitaban. Mamá, dijo por fin Ope, con la voz más suave, ¿estás muy enojada conmigo? Era la pregunta de una niña, no de una adulta. Y por primera vez desde la boda sentí un poco de compasión por ella, pero era una compasión distinta, no la ciega que me llevó a excusar su conducta durante años. No estoy enojada, hija, le dije con sinceridad. Estoy decepcionada. Estoy triste. Pero, sobre todo, estoy en paz. ¿En paz? En paz por entender por fin quién soy más allá de ser tu madre. En paz por haber descubierto que puedo ser feliz sin depender de tu aprobación ni de tu atención. Ope guardó silencio un momento, y vi cómo se le humedecían los ojos. ¿Eso significa que ya no me quieres? Te quiero más de lo que imaginas, Ope. Pero he aprendido que amar a alguien no significa permitirle que te falte al respeto. He aprendido que el amor verdadero incluye límites, incluye dignidad, incluye respeto mutuo. ¿Y qué podemos hacer para arreglar esto? Preguntó Devon, como si de verdad le importara la respuesta. Los miré a ambos. Esta pareja joven que había venido a arreglar la situación, probablemente esperando que con una visita y unas disculpas todo volviera a la normalidad. No hay nada que arreglar, dije con calma. Yo no estoy rota. No estoy enferma. No estoy actuando por despecho. Simplemente estoy viviendo la vida que merezco. Pero, ¿aún podemos ser familia? Preguntó Ope, con la voz temblorosa. Siempre seremos familia, la aseguré. Pero será un tipo de familia distinto. Uno en el que nos respetemos, nos incluyamos en lo importante y nos tratemos como adultos en igualdad. ¿Cómo sabremos qué esperas de nosotros? Preguntó Devon. Era una pregunta práctica, y agradecí su honestidad. Ope sabe cómo tratarme con respeto, respondí, mirándola directo. Lo hizo durante muchos años cuando era más joven. Solo necesita recordar cómo hacerlo. Ope asintió despacio, como si por fin entendiera que no había soluciones rápidas, que tendría que hacer un trabajo real para reconstruir nuestra relación. ¿Podemos llamarte a veces? Preguntó con voz pequeña. Claro, dije, pero no estaré disponible cada vez que llamen. Ahora tengo mi propia vida, mis propias actividades, mis propios compromisos. Era extraño decir esas palabras. Durante 67 años, nunca tuve compromisos que no pudiera cancelar por Ope. Ahora tenía clases de tejido, excursiones, cenas con amigas, una vida social que era importante para mí. Cuando se fueron esa tarde, después de promesas vagas de mantener mejor comunicación y hacer las cosas de otra manera, me quedé un rato más sentada en la sala de visitas, procesando lo ocurrido. No hubo reconciliación dramática, ni lágrimas de arrepentimiento, ni promesas de cambio inmediato. Pero hubo algo más valioso: reconocimiento. Por primera vez, Ope reconoció que me había tratado mal, que tomó decisiones que me hirieron y que tendría que esforzarse de verdad si quería una relación conmigo. Esa noche, durante la cena comunitaria en el comedor de Legacy at Peachtree, mis nuevas amigas me preguntaron por mis visitantes. ¿Todo bien con la familia? Preguntó la señora Mercedes con sincera preocupación. Todo está exactamente como debe estar, respondí con una sonrisa. Por primera vez en años, todo está exactamente como debe estar. Y era verdad. No sabía si Ope y yo volveríamos a tener una relación cercana. No sabía si realmente cambiaría o si solo aprendería a manejarme mejor. Pero sí sabía que yo había cambiado para siempre y que, pasara lo que pasara con nuestra relación, yo estaría bien. La Clara que esperó durante años a que su hija la incluyera en su vida había muerto para siempre. En su lugar había nacido una mujer que conocía su valor,
que tenía sus propios sueños, que era capaz de ser feliz con o sin la aprobación de los demás. Y esa transformación, por dolorosa que hubiera sido, valía más que cualquier reconciliación que me exigiera volver a ser la mujer pequeña y complaciente que fui antes. Por primera vez en mi vida, era libre. Y esa libertad se sentía como el regalo más hermoso que me había hecho. Hoy, 6 meses después, me despierto cada mañana en mi pequeño pero acogedor apartamento. Miro por la ventana y veo un mundo distinto. No es un mundo sin dolor, pero es un mundo donde yo elijo quién forma parte de mi historia. Atiendo mis plantas en el patio. Leo los libros que siempre quise leer. Frecuento la capilla nueva donde nadie me conoce como la madre de Ope. Soy simplemente Clara May Harrison, una mujer de 67 años que está aprendiendo a vivir para sí misma después de décadas de vivir exclusivamente para los demás. A veces recibo llamadas de números desconocidos que sé que son de Ope intentando localizarme desde otros teléfonos. Escucho su voz en el contestador, siempre llorando, siempre pidiendo perdón, siempre prometiendo que cambiará. Pero algunas exclusiones causan un dolor demasiado profundo para curarse solo con palabras. Algunos rechazos son demasiado definitivos para perdonarse con un simple arrepentimiento. Ope tuvo la oportunidad de incluirme en el momento más importante de su vida, y eligió dejarme fuera. Ahora yo elijo dejarla fuera de mi vida nueva. En estos meses he aprendido que la soledad que temía no existe cuando vives en paz contigo misma. Mis días están llenos de actividades que nutren mi alma. Clases de tejido con la señora Rodríguez, bailes de los jueves con el señor Davis, excursiones de fin de semana donde descubro rincones de Georgia y del sur que nunca había visitado. En las cenas comunitarias, mis amigas me escuchan con atención. Cuando cuento historias de mi juventud, cuando comparto recetas que aprendí de mi madre, cuando doy mi opinión sobre las telenovelas que vemos por la tarde. Ayer, en la tienda de comestibles, una señora me reconoció y me dijo que Ope estaba ofreciendo una recompensa a quien supiera de mi paradero. Sonreí con educación y respondí que a veces las personas se encuentran cuando están listas para encontrarse. No siento rabia. No siento venganza. No siento odio. Solo siento la paz de quien tomó la decisión correcta en el momento correcto. Ope aprendió de la forma más dolorosa que las madres también tienen sentimientos, que el amor tiene límites y que hay puertas que, una vez cerradas, nunca vuelven a abrirse. La semana pasada recibí una carta muy formal, entregada por un abogado. Era de Ope, mecanografiada, sin lágrimas que corrieran la tinta, sin pulso tembloroso de emoción. En esa carta mi hija explicó, con una frialdad que me sorprendió, sus razones para excluirme de la boda. Dijo que había sido una decisión práctica, que los Ayes insistieron en una ceremonia pequeña, que no quisieron herir mis sentimientos, pero tampoco crear conflictos con sus nuevos suegros. Leí esa carta 3 veces antes de comprender del todo lo que estaba leyendo. Ope había reducido el momento más doloroso de mi vida a una decisión práctica. Había convertido mi exclusión en un asunto de diplomacia familiar. No había reconocimiento del daño que me causó. No había comprensión del sacrificio que supuso criarla sola. No había gratitud por los años de amor incondicional que le di. Esa carta confirmó algo que ya sabía en mi corazón. La Ope que yo crié, la niña que me prometió que siempre sería la persona más importante en su vida, había desaparecido para siempre. En su lugar había una mujer que veía nuestra relación como una obligación social que podía gestionarse con eficiencia, no como un vínculo sagrado que merecía cuidado y respeto. Guardé la carta en una caja de madera junto con algunas fotografías antiguas que resistieron al tiempo. No por rencor, sino porque hay palabras que solo necesitan ser leídas, no respondidas. El amor de una madre no termina, solo cambia de forma. Mi amor por Ope se transformó en algo distinto. Respeto por mi propia dignidad, cuidado por mi propia felicidad, protección de mi propia paz. Esta mañana, mientras riego las plantas del patio y contemplo el amanecer sobre Decatur, pienso en todas las mujeres que, como yo, han pasado su vida esperando ser valoradas por los demás. Pienso en las madres que sacrifican sus sueños por hijos que luego las ven como un estorbo incómodo. Pienso en las abuelas que cuidan nietos para que después les digan que se meten demasiado. Pienso en todas nosotras,
que aprendimos que nuestro valor dependía de cuánto podíamos dar, y nunca de cuánto merecíamos recibir. A todas esas mujeres les diría lo que ahora sé: nunca es tarde para elegir tu propia felicidad. Nunca es tarde para poner límites. Nunca es tarde para decidir que mereces respeto, consideración, y que mereces ser tratada como la persona valiosa que siempre has sido. La libertad que siento ahora no nació de castigar a Ope, sino de liberarme yo. No nació de la venganza, sino del amor propio. No nació del odio, sino del respeto hacia mí misma que estuvo dormido durante demasiados años. Anoche, después de la cena comunitaria, la señora Mercedes me preguntó si alguna vez me arrepentía de haber tomado esta decisión. ¿No extrañas a tu hija?, preguntó con la bondad de quien de verdad se preocupa por tu bienestar. Extraño a la hija que creí tener, respondí con honestidad. Pero no extraño la relación que realmente tuvimos, porque esa relación me estaba matando poco a poco. Es la verdad más pura que he dicho jamás. Durante años viví en una fantasía en la que creí que Ope me amaba de la misma manera en que yo la amaba a ella. La realidad es que, para Ope, yo era una conveniencia cuando me necesitaba y una molestia cuando no. Aceptar esa realidad fue doloroso, pero también liberador. Hoy escribo estas palabras desde mi patio, con el sonido de la fuente del jardín comunitario de fondo, con el aroma de la bugambilla que planté la semana pasada, con la certeza de que elegí el camino correcto. No sé qué traerá el futuro, pero sé que será un futuro en el que mi felicidad no dependerá de las decisiones de otros. A veces el mayor reconocimiento es el silencio que una elige mantener. Y en ese silencio, Clara May Harrison por fin encontró su voz, su fuerza y su paz. ¿Te gustó la historia? ¿Y desde qué ciudad la estás escuchando? Te leo en los comentarios. Si te gustó, puedes apoyarme con un super thanks para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Muchas gracias por tu dulce apoyo. Estoy deseando leer tus comentarios sobre la historia. En pantalla puedes ver 2 nuevas historias de vida que te recomiendo muchísimo. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida. Con amor y respeto.